Nos encontramos en el archivo 38, en el cual vamos a aprender a utilizar diferentes opciones para hacer el conteo de cifras. En este caso, vamos a poner una opción para contar la cantidad de números que existe entre 85 y 90. La que nosotros ya conocíamos era creando un rango en el cual nosotros podríamos saber si este número se encuentra dentro de ese rango. Para ello es obligatorio crear un campo auxiliar y en este decir si este número es mayor o igual a 85 y además anteponemos y al final continuamos poniendo la otra pregunta, si este número es menor o igual a 90. De esta forma sabemos que los números que están en el rango van a ser verdaderos. Y lo que nosotros necesitaríamos hacer acá es contar si este rango es verdadero. Y nos sale que son 9. Otra alternativa que tenemos es utilizar la opción contar si conjunto. Contar si conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. En este caso serían 2 condiciones. Entonces, primero vamos a seleccionar el rango que va a ser evaluado. Luego colocamos el criterio, que sea mayor o igual a 85. Y además, este mismo rango, este de acá, debe cumplir el criterio que sea menor o igual a 90. Lo que hicimos en una columna auxiliar, en este caso lo colocamos todo en una sola función. El resultado es el mismo, 9. Pasamos a la siguiente hoja, en el cual vamos a ver que podemos colocar muchas más condiciones, además que estén en columnas separadas. En este caso, vamos a preguntar cuántos están entre 85 y 90 y además el nivel corresponde a intermedio. Para ello, abrimos la fórmula con contar si conjunto, seleccionamos el rango, en este caso los números, el criterio mayor o igual a 85, punto y coma, el nuevo rango, que es el mismo en este caso, que sea menor o igual a 90. Hasta acá es lo mismo que la hoja anterior. Aumentamos el siguiente rango de criterios, es este. La condición es de que la cantidad de elementos de esta lista sea igual a las anteriores. En este caso tendría que ser intermedio. Y 3 cumplen con este criterio, que esté la calificación entre 85 y 90 y además que sea intermedio. Vámonos al siguiente ejercicio. En este caso queremos contar cuántas facturas hay por año y por región. Esto también lo podemos resolver haciendo una tabla dinámica. Vamos a hacer uso de esta fórmula. Contar si conjunto. Para saber que son de este año, vamos a utilizar la fecha. Para saber que es de la región, utilizamos la columna región. Y lo que vamos a hacer es contar la cantidad de facturas. No nos pide sumar, solo nos pide contar. Entonces lo que vamos a hacer es usar la función contar si conjunto, seleccionamos el rango de la región, la voy a anclar porque yo voy a copiar la fórmula hacia abajo, entonces necesito fijar este rango. Este, que es de la región, voy a compararlo con la celda adyacente, en este caso norte. Si el ejercicio terminaría acá, nosotros tenemos 37 que son de la región norte.
Pero necesito saber además que sean del año 2017. ¿Cómo logramos eso? Vamos a seleccionar la fecha, la voy a anclar y voy a comparar si esta fecha es mayor o igual al 1 de enero de ¿qué año? En este caso, tengo que concatenar con el 2017 porque quiero que sea del 2017. Así que lo concateno con este de acá. Entonces, de esta forma voy a tener el 2017, en el 1 de enero 2017, luego voy a tener 1 de enero 2017, 1 de enero 2018 y 2019 para estos dos casos. Entonces, continúo. Hasta acá estoy preguntando los que son de ese año, bueno, que empiezan en enero. Ahora, que terminan este mismo rango de fechas, anclado, debe ser menor igual al 31 de diciembre de concateno con el año. De esta manera estoy preguntando si está dentro de el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017. Para este caso, toma el 2017 de acá y para este caso va a tomar el 2018. Copiamos la fórmula hasta abajo y nos hace el cálculo para cada ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer esto posible? A través de tablas dinámicas. Fíjense de que en este ejemplo tenemos solamente filtrada la región norte y sur de estos años. Puede que acá tengamos información mucha más amplia, de más años o de más regiones, por ejemplo, sur, norte, este, oeste. Acá no tenemos este y oeste, entonces estamos filtrando de cierta manera al hacer la tabla solo con estas dos regiones. ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio a través de tablas dinámicas? Para ello, basta que seleccionemos uno de los elementos de la tabla y le decimos insertar. Y vamos a decirle tabla dinámica. En este caso, automáticamente me selecciona un rango correspondiente a todos los datos adyacentes. Si es que en algún lado tuviera información truncada, una fila con datos vacíos, se seleccionaría solo hasta esa parte. Como no es el caso, nos ha seleccionado todo el conjunto de datos completo. Ahora me dice dónde quiero ponerlo. Puedo ponerlo en una hoja de cálculo nueva o en hoja de cálculo existente. Voy a colocarlo acá abajo y le voy a decir aceptar. Me da la opción de esta tabla dinámica y vamos a comenzar a crear una igual a esta. Para ello, lo que necesito hacer es poner en las filas la fecha, y automáticamente me la agrupa por años. Pero adicionalmente me ha puesto trimestre, la fecha, ¿no? Meses y días, ¿no? Si es que fuera necesario. Luego voy a colocar la región. Si yo coloco la región acá abajo, no se visualiza. Entonces lo que vamos a hacer es, cambiar el formato, el diseño del informe. Lo vamos a poner en formato tabular para que se asemeje a esta de acá. Y vemos de que el trimestre está en blanco, la fecha está en blanco porque no las estoy expandiendo. Y tampoco las voy a expandir porque no las necesito. Entonces simplemente las remuevo de acá. Ahora ya tengo el año. Al expandirlo, vemos que tenemos cada zona. Acá me correspondería filtrar solo las que me interesan. Norte y sur. Se parece un poco más a la que tenemos acá arriba. Ahora cualquiera de los elementos que coloquemos en valores nos va a salir por defecto la suma. Vamos a cambiar esta operación haciendo clic en este elemento y vamos a cambiar la configuración del campo por recuento. Aceptar. Y ahora tenemos la misma configuración de la tabla de ejemplo de arriba.
a excepción de que estos elementos no se repiten. Para ello doy clic derecho acá, configuración del campo, y le digo que en el diseño e impresión repetir etiquetas de elementos. De esta forma hacemos que se repita el año para cada caso. Es necesario repetir este ejercicio para cada una de las columnas que querramos que tenga ese efecto. En este caso, tiene total general por defecto. Si no queremos que se muestre el total general, pues lo quitamos. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña Diseño y acá en la herramienta Totales, puedo desactivar Totales y se va a ver igual que en el ejemplo que les dejé. Vámonos a la siguiente hoja. Sumar. Acá vamos a ver que tenemos sumar y sumar si conjunto. Para sumar, sí, hacemos la selección de un rango, el rango que va a ser evaluado según el criterio. En este caso, la columna de deportes es la que corresponde a ser evaluada. La debo fijar porque voy a copiar esta fórmula hacia abajo. El criterio con el cual se va a evaluar es este, el deporte. Y la suma, en este caso, sería las medallas, la columna total medallas. Selecciono todos estos datos, los fijo y cierro la fórmula. Me sale 71 para natación, atletismo 46 y de esta forma tenemos todos los resultados solamente de estos deportes. Si revisamos en este filtro, tenemos muchas más disciplinas, las cuales no son de mi interés para este análisis, por lo cual este sería una tabla resumen. Sumar si conjunto trabaja de manera similar. La diferencia es que el rango que se va a sumar va primero. Entonces colocamos sumar si conjunto y me pide rango suma. En este caso sería las medallas. Las voy a fijar. El rango de criterios sería el deporte. Lo voy a fijar. Y ahora el criterio sería esta celda del deporte de la columna K. Y sale exactamente el mismo resultado. Entonces hemos aprendido cómo usar sumar si y sumar si conjunto de ambas maneras. Sumar si conjunto tiene muchas más opciones en el caso de que querramos usar más criterios. En este caso, tenemos el deporte y además el género. También podríamos utilizar la edad y otros criterios que no sean necesarios para el análisis. ¿Cómo construimos esto? Sumar si conjunto, el rango de suma sería este, de las medallas. Ahora comienzo a seleccionar el rango del criterio que voy a evaluar primero. Por ejemplo, el deporte. Y este lo voy a evaluar con este de acá. Y ahora el género. Selecciono la columna de datos que contienen el género. También lo voy a fijar y selecciono el campo con el cual se va a evaluar el criterio. Cierro paréntesis y copio la fórmula hasta abajo. De esta forma tenemos el resultado. La suma de femenino y masculino nos da 71, por lo cual sí coincide. Pasamos a la siguiente hoja. Sumar 2. En este caso vamos a hacer el ejercicio de contar las facturas y sacar el total de la columna totales, que ya son cantidades. Estas cantidades nosotros necesitamos sumarlas. Para ello me voy a ir al ejercicio en el cual hicimos esto de acá. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar acá. Tenemos el mismo resultado. Y lo que vamos a hacer acá es modificar la fórmula para que nos dé el total que queremos sumar. En este caso, estamos haciendo el conteo. Acá queremos hacer la suma. La única diferencia sería esta. Vamos a copiar la fórmula
y la vamos a pegar acá. En vez de contar, voy a modificarlo por sumar. La diferencia entre contar y sumar si conjunto es de que sumar si conjunto en su primer argumento lleva el rango de datos que se van a sumar. Entonces lo que hacemos es darle este rango, que sería este de acá. Punto y coma y listo. Con eso ya tenemos la suma de estas cantidades acá. De manera similar trabaja la función promedio. Para sacar el promedio, nosotros tendríamos que hacer la división de esto entre esto, ¿no? Entonces sacamos el promedio. Pero para sacar el promedio, nosotros necesitamos tanto de la cantidad como de la suma. Pero también podríamos hacer el promedio si conjunto, el cual trabaja exactamente igual que este. Lo único que hacemos es cambiar la palabra suma por promedio. En vez de sumar, promedio si conjunto. Y sale exactamente el mismo resultado que tenemos aquí calculado. La diferencia es que este no depende de estos otros valores. Pasemos al siguiente archivo. Estamos con el archivo 40. Hemos visto que si tenemos un rango, por ejemplo, menores de 20, podríamos colocar la pregunta si es menor a 20. De esta manera, si este dato es menor a 20. Y nos va a dar verdadero o falso según corresponde. Si es menor a 30, podríamos preguntar y si es también menor a 30, ¿no? Pero en este caso tenemos que sacar respuestas diferentes para cada situación. En este caso vamos a aprender a hacer la anidación de la función si. En este caso preguntamos si este dato es menor a 20. Caso de que sea verdadero, vamos a poner la respuesta adolescente. Caso de que sea falso, acá debemos hacer otra pregunta. Si este dato es menor a 30. Si es que este dato es menor a 30, entonces vamos a ir por el camino de poner la respuesta joven. Para eso, ponemos punto y coma y volvemos a abrir la función si. Si y preguntamos si este dato es menor a 30. Para este caso responderíamos joven. Y si fuera falso, respondemos adulto. Cerramos paréntesis del segundo sí, este rojo que tenemos acá, nos identifica este rojo que estamos cerrando, y volvemos a cerrar y este negro cierra con este negro. Confirmamos y según sea el caso, nos van a dar las tres opciones. Pasamos a la hoja 2. Vamos a entender de forma gráfica cómo trabaja esta función. Tenemos el criterio, la pregunta. En caso de ser verdadera, vamos a tomar una acción. La acción es dar la respuesta adolescente, la acción 1. En caso de que sea falso, el valor que no sea menor a 20, nos vamos a ir por el camino de falso. Y en este caso, preguntamos nuevamente si es menor a 30. Si fuera verdadero, vamos a ir por la acción 2, que es joven. Y si fuera falso, vamos por la acción 3, que es adulto. Esta función, si, en segundo caso, es la anidación. Es el caso de falso de la primera función si. Y trabaja de esta forma. Acá lo tenemos traducido en la forma de ingresar la fórmula en Excel y decimos si el criterio 1 es si este es menor a 20, entonces la acción 1 que sería adolescente.
Caso contrario, volvemos a preguntar si el criterio sería menor a 30 y si esto es verdadero, es joven, y si es falso, adulto. Cerramos y cerramos. Pasamos a la hoja 3 y vamos a ver otro ejemplo. Si la pregunta es esta, es menor de 50 puntos, el mensaje va a ser bajo. Hay otra pregunta, si es menor de 75 puntos, va a ser medio. Caso contrario, es alto. ¿Cómo traducimos acá esto? Si este dato es menos de 50, entonces bajo. Caso contrario, preguntamos si el dato es menor a 75, entonces sería medio. Y caso contrario que no sea ni el uno ni el otro, sería alto. Cerramos y cerramos. Y copiamos la fórmula hasta abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos que invertir la situación? Para ello nos vamos a la siguiente hoja y vamos a preguntar de abajo hacia arriba. Vamos a utilizar esta regla. Cuando invertimos las condiciones, lo que es menor que se convierte en mayor o igual que. Lo que es mayor que se convierte en menor o igual que. Y lo que es mayor o igual que se convierte en menor que. Y lo que es menor o igual que se convierte en mayor que. ¿Cómo preguntaríamos en este caso? Si este dato es mayor o igual que 75, entonces alto. Estamos invirtiendo, entonces comenzamos de abajo hacia arriba. Caso contrario, preguntamos si este dato es mayor o igual que 50. Si eso es verdadero, entonces va a ser medio. Y para el caso contrario, va a darse bajo. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Me faltó el punto y coma acá y lo corregimos. Tiene que quedar exactamente igual que lo que tenemos en la hoja anterior. Pese a que la pregunta es al revés, los resultados no deben ser diferentes, ya que hemos utilizado estas reglas. Cuando no las utilizamos de forma correcta, los resultados pueden ser diferentes. Pasamos al siguiente archivo. Nos encontramos con el archivo 41, en el cual vamos a aprender a diferenciar una tabla de rango de una tabla estructurada. Lo primero que tenemos que ver es que aparentemente parecen iguales. Al seleccionar una tabla de rango, esta no activa ninguna pestaña especial. Al seleccionar una tabla estructurada, se nos va a activar la pestaña Diseño de tabla, en la cual encontramos el nombre de la tabla, sus herramientas, datos externos, opciones de estilo de la tabla y estilos de la tabla, los cuales podemos cambiar fácilmente de esta manera. ¿Cómo podemos convertir una tabla de rango en una tabla estructurada y una tabla estructurada en una tabla de rango? Primero deberíamos entender cuáles son las diferencias. Más allá de seleccionar una y otra, también podemos ver de que esta tiene una pequeña muesca en la esquina inferior derecha, la cual nos permite hacer crecer la tabla estructurada. Al ampliarla,
a un lugar donde no tengo datos, me crea una columna ficticia, columna 1, le coloca el nombre de forma automática. Lo que no va a pasar con una tabla de rango. Este no tiene la muesca en la esquina inferior derecha, por lo cual no tiene ese efecto, sino que me copia el valor. Como esto no es lo que yo requiero hacer, voy a darle deshacer esta acción. Si yo quiero retractarme de haber ampliado la tabla estructurada, puedo hacerlo. Si quiero hacer eso con datos ya existentes, lo va a hacer, pero me va a dejar los datos fuera de la tabla. Entonces, puedo considerar hacerla crecer o reducirla según mis necesidades. Cuando quiero convertir una tabla de rango a una estructurada, lo único que debemos hacer es seleccionar la tabla y tenemos la opción de dar formato como tabla o presionar la combinación de teclas Control T. Le digo dar formato como tabla y listo. Ahora esta es una tabla, se llama tabla 2 y ya tiene todos los elementos que puedo cambiar de una tabla estructurada. Una tabla de rango se convierte en una tabla estructurada y una tabla estructurada se puede convertir en una de rango. Cabe resaltar de que una tabla estructurada al convertirse en una de rango pierde sus características. Es decir, esta es una tabla estructurada. La convierto en una de rango seleccionando la pestaña Diseño y utilizando la herramienta Convertir en rango. Confirmando la pregunta. Y ahora, esta es una tabla de rango. Ya no tiene la pestaña, el diseño de tabla, ha perdido sus características de diseño de tabla, pero no se ha perdido el formato. Pasemos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 42. En el archivo 41 hemos aprendido a diferenciar una tabla de rango de una tabla estructurada para poder identificarla y luego poder trabajar con esta de mejor manera. Ahora que tenemos una tabla estructurada, vamos a conocer sus elementos. Esta tabla tenemos columnas, tenemos filas, tenemos una fila especial de totales y tenemos las cabeceras. Esta tabla que tenemos acá al lado es una tabla descriptiva en la cual tenemos la referencia al dato que queremos tomar y esta es la descripción. En estos ejemplos he colocado un apóstrofe adelante para poder visualizar la fórmula de forma completa, ya que sin esta apóstrofe algunas de estas nos daría error, por ejemplo, de esta forma, ya que no puedo asignar el valor de toda una tabla a una celda. Luego vamos a aprender a utilizar estas referencias de mejor manera. Pero en este ejercicio vamos a revisar las áreas que se pintan de un color y otros según lo que seleccionamos en la referencia. Para este caso hemos seleccionado tabla ventas, que hace referencia a todos los datos de la tabla. Vamos a volver a colocar el apóstrofe y pasamos a la siguiente fila. Tabla ventas, y en este caso sería datos. Hace referencia a todos los datos de la tabla ventas. Pasamos a la siguiente fila y tenemos tabla ventas encabezados. Nos hace referencia a todos los encabezados de esta tabla. Luego tenemos tabla ventas numeral totales. Eso hace referencia a la fila especial de totales. Luego tenemos tabla ventas todo. Hace referencia
a toda la tabla, incluyendo cabeceras y fila de totales. Luego tenemos tabla ventas comisión. Hace referencia solamente a la columna comisión y solamente a los datos, no a los totales, ni a la cabecera. Luego tenemos tabla y arroba, ¿no? Tabla ventas arroba. Esto hace referencia a un valor de esta fila. Luego ya podemos ser más específicos y decirle que queremos el porcentaje. En este caso, arroba porcentaje hace referencia al porcentaje de esta fila donde me encuentro escribiendo esta fórmula. Si escribo esto en otra celda, por ejemplo acá, no me hace referencia porque estoy fuera del rango de esta tabla. Aunque diga comisión, aunque diga nombre, no lo va a hacer. Si yo hago este ejercicio en cualquier otra celda que corresponda al rango de dominio de esta tabla, es decir, desde la fila 1 hasta la fila 17, sí va a funcionar con arroba. Pero fuera de esto, no. Luego tenemos columnas específicas. Por ejemplo, acá de la tabla ventas, totales de ventas. Entonces, columna específica en la fila totales. Luego tenemos la selección de un rango. Tabla ventas desde la columna ventas hasta la columna comisión. Y si quisiéramos seleccionar columnas no adyacentes, debemos separar por nuestro separador. En este caso, coma o punto y coma. El mío es punto y coma, así que lo voy a cambiar acá. Y selecciono la tabla ventas, la columna ventas y de la tabla ventas la columna comisión. No es muy común hacer este ejercicio, pero por si se requiere hacerlo, se lo tiene de esta manera. Además, al seleccionar la tabla, nos habilitamos la pestaña Diseño de tabla y aquí podemos habilitar la fila de totales, fila de encabezados, las filas con bandas, columnas con bandas, última columna y primera columna, que nos las resalta. ¿Sí? Estos son los elementos de las opciones del estilo de la tabla. Y también podemos habilitar y deshabilitar el botón de filtro. Pasamos al siguiente archivo. Nos encontramos en el archivo 43. Cuando trabajamos con tablas estructuradas, tenemos una herramienta muy versátil que es el segmentador de datos, el que lo tenemos en esta parte, el cual podemos añadirlo a una tabla estructurada de la siguiente manera. En este caso, yo ya tengo agregado este segmentador de datos, el cual me permite hacer filtros. Por ejemplo, quiero filtrar este norte o este sur o quitar el filtro. ¿Cómo es posible agregarlo? Lo voy a quitar. Para agregarlo, selecciono la tabla estructurada, me voy a la pestaña Diseño de tabla y en el grupo de herramientas Insertar segmentación de datos. Selecciono la columna de datos de la cual quiero insertar, en este caso la zona, y debe ser un elemento que tenga pocos datos. Por ejemplo, acá podríamos poner porcentaje, ¿no? Pero si colocara comisión o ventas, que tiene muchos datos diferentes, esto se vería mal, ¿no? Ya que tengo muchos elementos y no me sirve para filtrar. Entonces no es práctico. Mientras que la zona sí lo es. Selecciono este que ya no lo quiero y presiono el botón suprimir y también la puedo eliminar. Este elemento que acabo de añadir es diferente al que teníamos antes. Esto se debe a que las columnas no son 4 como antes,
aunque yo lo haga más ancho, no aumenta el número de columnas. Al seleccionar esta herramienta se me habilita la pestaña segmentación. Acá yo puedo ir añadiendo la cantidad de columnas o también haciendo clic derecho sobre esta herramienta y tenemos la opción de tamaño y propiedades y acá buscamos el número de columnas. Cuando ya no lo necesitamos podemos cerrar este panel. Además podemos cambiar el estilo del segmentador para que coincida con los colores de nuestro informe. También podríamos modificar ciertas características como el título, no queremos que diga zona, o simplemente queremos ocultarlo. Acá podríamos decir que no queremos que se muestre. Y quedaría de esta manera. El segmentador me va a permitir hacer el filtrado como les había mostrado hace un momento. Y con el botón Control, al presionar todos los elementos, me va a desfiltrar la tabla. Cuando tengo una tabla estructurada, yo tengo algunas necesidades fuera de esta, ¿sí? Poder sacar el número de filas puede ser una opción. En este caso podríamos querer calcular la cantidad de vendedores y podemos hacerlo de diferentes maneras. Una es utilizar la función filas y hacemos referencia a la tabla ventas. Esto me va a devolver la cantidad de filas que tiene la tabla. Luego tenemos la opción contará, la función contará de la tabla ventas vendedor. Esto me va a contar los nombres que tengo en la columna vendedor de la tabla ventas. Luego también tenemos la opción 3, que es utilizando una alternativa nativa de las tablas estructuradas. En este caso, es la función subtotales. En este caso está haciendo referencia a la tabla ventas y a la columna vendedor. Cuando yo habilito la fila totales, nos va a habilitar la última fila y acá nosotros podemos usar alguna de esas opciones. Por ejemplo, el recuento. Y acá el recuento me hace una función, la función subtotales. En este caso, 103 de vendedor. 103 hace referencia al contar, ¿no? Contará. De esta manera que, como habíamos visto en el ejemplo 2, usamos contará. Entonces acá la función subtotales, que las tenemos descrita en la hoja adyacente, tenemos dos grupos. El grupo que va del 1 al 11 y el que va del 101 al 111. La diferencia es que los que van del 1 al 11 incluye los valores ocultos y en este caso excluye los valores ocultos. Acá tenemos la función equivalente a cada uno de estos valores y la descripción de lo que hace cada una de estas. ¿Qué significa que incluye o que excluye los valores? Para esto tenemos esta tabla de ejemplos en la cual hacemos referencia a la función subtotales, en este caso suma. Acá la misma fórmula, pero varía el parámetro 101, que me saca el promedio, acá 105 que me saca el mínimo y 104 que me saca el máximo. Si yo oculto una de estas, por ejemplo el máximo que es 9690, identifico cuál es el máximo, que es Gabriela, y este lo oculto, entonces deja de ser este máximo. Para este caso, el rango del 101 al 111 deja de ser el máximo porque está excluyendo los ocultos. Pero cuando incluyo los valores ocultos, este sigue siendo el máximo, aunque no lo vea. En este caso tengo los valores que he copiado de esta manera, clic derecho, copiar y acá
clic derecho, pegado especial por valores, para saber qué valores tengo acá. ¿Sí? Entonces, he vuelto a hacer el ejercicio y varía. Al quitar el filtro, perdón, la fila oculta, el valor se restaura acá y este no, porque está pegado por valores. Pasamos al siguiente archivo. Nos encontramos en el archivo 44. Vamos a ver un ejercicio práctico para ver la comparación entre usar tablas de rango y tablas estructuradas. Tenemos el mismo conjunto de datos y el propósito es crear una tabla resumen. En este caso vamos a utilizar la función sumar sí con sí, ¿no? En la cual voy a sumar según este dato, lo voy a anclar, voy a utilizar el criterio de la zona y lo que voy a sumar son las ventas. Esto puedo copiar hasta acá abajo y luego acá utilizamos la función de autosuma o la combinación de teclas Alt igual. Entonces hacemos Alt igual y nos da la suma. Voy a copiar esto y voy a pegar acá los valores. De tal forma que acá tengo la fórmula y acá tengo el número, los valores de estas sumas. Voy a repetir el ejercicio acá. Hacemos sumar, sí, le decimos que este es el rango de criterios, no necesito anclarlo, indico que este es el criterio y luego este es el rango de suma que no necesito anclarlo. Copio y hago la suma para todos estos elementos. Confirmo y listo. Tenemos el mismo resultado. Vamos a copiar esto y pegarlo acá al lado para tener la comparación para ambos casos. Ahora, tengo una hoja con datos adicionales. Voy a copiar estos datos y los voy a añadir a ambas tablas, a la tabla de rango y a la tabla estructurada. Enseguida vemos una diferencia. El total que teníamos acá abajo se ha pisado. El formato de los datos nuevos es diferente a los de la tabla en la parte superior. Mientras que en la tabla estructurada, el total aparece aquí automáticamente y los datos ya tienen el formato de los datos que estaban arriba, ¿sí? De la tabla estructurada. Por otro lado, en este caso, estos valores siguen estáticos, siguen igual a los que hemos copiado y pegado por valores, mientras que en este se han actualizado. Fíjense la diferencia. Ha incrementado la cantidad y es equivalente a esta suma. Puedo yo hacer un intento de seguir corrigiendo, aumentándole, copiando el formato, pero me toma tiempo. Y por otro lado, tengo que actualizar la fórmula. Arrastrar el área para ambos casos, con cuidado, y luego actualizar la fórmula para todo lo que tenía este dato. Ahora sí, coincide con la actualización. Pasamos al siguiente archivo. Nos encontramos con el archivo 45. Vamos a continuar con los ejercicios de ejemplo para tablas estructuradas. En este caso vamos a utilizar la función buscar B
con esta tabla estructurada que se llama tabla 1. Usamos la función buscar B, buscando este valor, lo vamos a buscar en esta tabla. Fíjense de que no nos hace un rango, simplemente nos dice tabla 1. Y el indicador de columnas que corresponde al nombre sería la segunda columna. Rango hace referencia a si la coincidencia es verdadera para aproximada y falso para exacta. Nosotros necesitamos la coincidencia exacta. Y nos da Julia. Debemos fijar esto si vamos a copiar la fórmula hasta abajo. Y copiamos. Y lo único que nos toca hacer ahora es variar la columna resultante. 3 para apellido, 4 para email y 5 para fecha de ingreso. La fecha de ingreso no tiene formato, entonces lo que tengo que hacer es copiar el formato y ponerle acá. Ahora que ya tengo el ejemplo con buscar B, vamos a hacer el ejercicio con índice coincidir. Ya hemos visto que es más fácil hacer uso de la función buscar B con una tabla estructurada. Y también es más fácil hacerlo con las funciones índice coincidir. Vamos a indicarle que esta es nuestra tabla, en este caso es la tabla 2. El número de fila lo voy a obtener con coincidir, buscando el valor que tengo acá arriba, el cual lo voy a anclar, y lo voy a buscar ¿dónde? Donde tengo los datos de ID, que sería la tabla 2, columna ID. El tipo de coincidencia exacta, 0. Y ahora el número de columna. A priori yo tendría que decirle acá 2 para el nombre. Si voy copiando, el email sería, esta es la 1, 2, 3, 4. El email sería aquí 4, ¿no? El apellido sería 3, ¿no? Y el ingreso sería 5. Como no tiene formato, lo que hacemos es copiarle el formato acá. Bueno, hay una dificultad en el orden, porque acá es 2, aquí es 4, aquí es 3, acá es 5. Está desordenado. Vamos a evitar este trabajo de tener que poner el número manualmente y lo vamos a hacer a través de coincidir, buscando el identificador de acá al lado. La cabecera es lo que vamos a buscar. ¿Dónde lo vamos a buscar? En las cabeceras de la tabla. Fíjense, tabla 2, encabezados. Tipo de coincidencia exacta. Ahora sí, copio y no importa el orden de esto. Si yo acá escribo apellido y acá email, va a cambiar automáticamente los datos que está buscando la función. De esta manera. Si acá coloco email, cambia automáticamente el dato de búsqueda. Lo único que tengo que hacer es tener en cuenta el formato de las celdas resultantes. Incluso nosotros podemos copiar esto y acá va a funcionar, porque acá tengo el apellido. Pasamos al siguiente archivo. Nos encontramos con el archivo 46. Vamos a cambiar de tema, en el cual vamos a ver en este caso que cuando trabajamos con archivos que son ajenos o archivos que pasamos a nuestros colaboradores y estos nos devuelven, nos podemos encontrar con que estos han sido modificados en las fórmulas. En este caso, tendríamos que ir revisando celda por celda y viendo de que esta ha sido modificada. Esta tiene fórmula, fórmula, ¿no? Y tenemos dos maneras de hacerlo. Una de ellas es utilizando el método de mostrar fórmulas.
Para ello nos vamos a la pestaña Fórmulas y buscamos el comando Mostrar fórmulas. De esta manera, donde hay fórmulas se va a visualizar la fórmula y donde hay valores se va a visualizar el valor. Cuando seleccionamos una fórmula, esta nos muestra las referencias resaltadas con el mismo color de la referencia en la celda, en la fórmula. De esta forma nos es muy fácil hacer un seguimiento de cómo está trabajando nuestras fórmulas y nuestro archivo. Cuando es una hoja o una tabla simple, esta tarea es fácil. Cuando tenemos muchos datos, esto se va a ir complicando y para eso tenemos el método 2. Seleccionar celdas con fórmulas. Para eso nos vamos al menú Inicio, Grupo Edición, Buscar y Seleccionar y acá usamos el comando Fórmulas. En este caso no se han pintado algunas de estas. Entendería de que esas no tienen las mismas fórmulas o no tienen fórmulas. Entonces, en este caso, esta tiene datos y esta tiene datos. No son fórmulas. Entonces lo corregimos. Como lo corregimos copiando la fórmula de la celda adyacente en su lugar. De esa manera ya hemos corregido esos errores, que han sido generados por la manipulación de nuestro archivo. Dentro de esta herramienta de edición tenemos muchas otras, comentarios, formato condicional, constante, ¿no? Entonces, acá podríamos ver cuáles son los valores constantes. Entonces nos marca todos aquellos que no tienen fórmulas, incluso estos, ¿no? Cuando utilizamos esta herramienta también podríamos usar ir a especial. De esta manera seleccionamos con mucho más detalle lo que queremos. Por ejemplo, lo que hicimos hace un momento, las fórmulas. Entonces acá decimos celdas con fórmula. Y aquí podríamos decir fórmulas que nos den valores numéricos, texto, lógicos o errores incluso. Y ahora se pintan todas las que tienen fórmulas. Pasemos al siguiente archivo. Algo que es muy común es encontrarnos con planillas que contienen errores. En este caso tenemos una planilla y le vamos a generar un error a propósito. Para eso hacemos una referencia a una celda cualquiera, la cual vamos a eliminar. Clic derecho a la columna entera y la eliminamos. De esta forma hemos creado una referencia, un error de referencia. Luego vamos a aprender todos los tipos de errores que tenemos. Pero en este caso se nos ha generado error acá y error acá. ¿Cuál es el error que nos genera todos estos errores? Bueno, sabemos que es este, pero si no supiéramos el origen de este error, nos sería complicado determinar qué celda es la que está generando el error original. Porque esto podría ser no solo en la referencia, sino en una fórmula que contenga un error de referencia, algo un poco más complicado. En este caso, lo que debemos hacer para todos los tipos de rastreo de errores es determinar la lógica del archivo. Tenemos esta tabla, encontramos el resultado de todos, el total de totales en este caso, que sería este, y vamos a hacer el rastreo manual. ¿En qué consiste? En abrir la fórmula, ver qué otra celda contiene error, ir a esta, determinar cuál contiene error, encontrar esta y en este caso ya tiene el error ahí directamente y lo reemplazamos, ¿no?, por un valor. De esta forma se corrige este error de referencia, este y este, ¿no? Todos se corrigieron de la misma forma.
Hay otra manera de rastrear el error. Vamos a generar el mismo error. Hacemos una referencia, eliminamos y nos generan los errores. Como hemos visto, partimos desde el total de totales. Nos paramos en este y nos vamos a ir a la herramienta para rastrear el error. Vamos a la pestaña Fórmulas y buscamos dentro de Auditoría de Fórmulas la herramienta de rastrear error. Y nos va a generar una flecha de color rojo desde el origen del error. Nos vamos directamente al origen, lo corregimos y se nos va a cambiar el color de la flecha y se corrigen los errores de referencia que tenía. Para quitar estas flechas, nos vamos a la pestaña Fórmulas, Auditoría de Fórmulas y quitar flechas. Hay otra manera, seguimiento del error, ya sea que lo tengamos en un total de totales o en otro lado, vamos a hacer lo mismo. Generamos un error y en este caso tengo una referencia aquí afuera. Fíjense que todas aquellas que tienen error tienen esta esquina superior izquierda verde, ¿no? Y al pararnos sobre cualquiera de estas celdas, nos aparece estas opciones y podemos darle seguimiento de error y nos va a llegar al origen de este. Lo corregimos, igual si hacemos clic acá, seguimiento de error, nos va a cambiar la flecha al origen. Solo podemos tener un conjunto de flechas. Corregimos este error y se cambia el color de rojo por azul y ahora quitamos estas flechas. Pasemos al siguiente archivo. Una de las herramientas que tenemos disponible en la auditoría de fórmulas la encontramos en la pestaña Fórmulas, Grupo Auditoría de Fórmulas, y acá vamos a poder evaluar paso a paso la resolución de una fórmula. La evaluación paso a paso nos permite ir determinando los valores que se van obteniendo de forma parcial dentro de una fórmula. Por ejemplo, seleccionamos esta fórmula que nos da resultado disponible. Queremos saber por qué sale el resultado disponible y vamos a ir a dentro del grupo Auditoría de Fórmulas, vamos a buscar la herramienta Evaluar Fórmula. Yo la tengo acá. Vamos a abrirla y nos aparece este cuadro, en el cual nos copia el contenido de la fórmula, acá, que va a ser evaluada, y subraya en este caso D2. Le digo evaluar, me trae el valor 34, el equivalente a D2, luego pasa a C2, traería el valor 132 y pregunta si 34 es menor a 132. El resultado de esta evaluación es verdadero y por ende el resultado es disponible. ¿Por qué? Porque G2 tiene el resultado disponible. Al ser verdadero, G2 es el resultado. Voy a darle reiniciar. También puedo darle paso para entrar. En este caso, 34, paso para salir, paso para entrar, 132, paso para salir y evaluar. En este caso ha sido muy rápido todo y no hemos visto otro camino. Vamos a cerrar y vamos a revisar el ejercicio por el caso lleno. Repetimos y le damos evaluar paso para entrar, 50, paso para salir, paso para entrar, 50, paso para salir. ¿50 es menor que 50? No. Entonces me da falso. Pasamos a la segunda parte de la fórmula y preguntamos si
D3 es igual a C3. Para ello, paso para entrar, 50, paso para salir, paso para entrar, 50, paso para salir. 50 es igual a 50, evaluamos, eso es verdadero. Como es verdadero, el resultado es G3. G3 es lleno y eso es lo que nos ha dado acá como resultado. Damos evaluar, no hay un valor para este caso y nos da resultado lleno por el paso de falso y en caso de preguntar si 50 es menor que 50 o igual a 50, sí, ¿no? Entonces G3, el resultado es lleno. Si damos por sobrevendido, vamos a tener otro camino. Evaluar 157, evaluar 157 es menor a 156, no, falso, entonces nos vamos a la segunda parte y preguntamos si 157 es igual a 156. Entonces no, como no es igual, entonces el resultado es G4 sobre. Le damos evaluar, evaluar y nos da sobrevendido. Cerramos la ventana y listo. Pasamos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 49. Otra de las herramientas que tenemos dentro del grupo Fórmulas, Auditoría de Fórmulas, es el rastreo de precedentes y el rastreo de dependientes. ¿Qué son dependientes? ¿Qué son precedentes? Bueno, los dependientes son aquellos que dependen de uno. Por ejemplo, la edad depende de la fecha de nacimiento y de esta fecha. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde acá hasta acá? Sería la edad. Luego, evaluamos si esta edad corresponde a un rango entre una edad mínima y máxima y esta etapa sería la juventud para la edad de 26, niñez para 8, niñez para 6, ¿no? Según esta tabla. Entonces, este dato depende de la edad y de esta tabla. La forma de usar estas herramientas de precedentes y dependientes es la siguiente. Queremos saber a qué valores afecta esta fecha. Entonces decimos rastrear dependientes. Entonces esta fecha afecta a todos estos de acá. Vuelvo a decirle rastrear dependientes y estos afectan a la vez a estos valores de acá, de la columna F. Rastrear dependientes y estos ya afectan a toda esta tabla. Rastrear dependientes y me da un pitido, una alerta de que ya no hay más dependientes. Vamos a quitar las flechas y vamos a ver un caso particular. Por ejemplo, juventud, porque como había muchas flechas, no era posible ver a qué estaba afectando. Entonces vamos a seleccionar una celda y le digo rastrear dependientes. Esta celda afecta a todos estos valores. ¿Cómo es que esta puede afectar a todos estos? ¿Por qué? Porque acá tengo una fórmula que dice contar sí y luego acá también tengo una contar sí y esto evalúa si tiene esta etapa, si tiene este sexo, entonces lo cuento acá. Entonces dependo de este valor para saber si lo cuento en esta celda, en esta o en esta, ¿no? Entonces depende de este valor los resultados de toda esta tabla. Por eso es que todos estos son sus dependientes. Ahora, ¿cómo hago al revés? Rastrear precedentes. Entonces, por ejemplo, esta celda que dependía de esta, le digo precedente, entonces apunta a esta celda, en realidad este valor depende de todos estos valores de esta tabla y de todos estos de esta tabla, de estas dos columnas. Le vuelvo a decir rastrear precedentes, estos dependen de las edades y las edades dependen de estas, perdón, y las etapas dependen de esta tabla. Rastrear precedente y depende de la fecha de nacimiento y depende de la fecha.
Le digo nuevamente rastrear precedente y me da un pitido que me indica de que ya no hay más precedentes. Para esto nos sirve el rastreo de dependientes y precedentes. Cuando ya he terminado de determinar el camino de la lógica de lo que estoy tratando de indagar, quito las flechas. Entonces ya sé cómo afecta cada uno de estos resultados a las tablas de ida y vuelta. Entonces ya he entendido la lógica de mi tabla. Quito las flechas y si hay algo que corregir, lo hacemos. Pasemos al siguiente archivo. Los tipos de errores que tenemos son estos: error de nombre, referencia, división por cero, valor, número, nulo y no habiable o no disponible. El error de nombre se da cuando utilizamos una referencia que no existe o está mal escrita la función. Por ejemplo, acá en lugar de promedio escribí una palabra que no existe esa función y al corregirla se soluciona el error. Esta tabla tiene un nombre, se llama tabla 1 y en este caso la función suma está sumando tabla 1 que no existe, que si yo cambiara el nombre por tabla, si lo encuentra, entonces es un error de nombre. También podríamos encontrar si hacemos referencia a una celda que no existe. Por ejemplo, más allá de la XFD sería la XFE. Si yo hago referencia a la XFD2, existe. Pero si quiero hacer referencia a la XFE2, esta ya no existe y me da el error de nombre. El error de referencia se genera cuando yo tengo una referencia, una fórmula, en una función, y esta referencia es eliminada. Por ejemplo, en este caso, voy a eliminar la columna B. Esta fórmula que tenía la celda B2, B3 como referencia, ha dejado de existir. Se ha reemplazado, ¿no? Ahora es B4 la que hace referencia. Pero la que antes era B3 ya no existe y nos ha escrito en su lugar este error. De esta manera es que se genera este tipo de errores. No solamente aparece ahí en la parte de la función como contenido de la fórmula, sino que es el resultado de la evaluación de la fórmula. La división por cero se realiza cada vez que dividimos un valor entre 0 y nos sale el error de división por 0. El error de valor se realiza cuando espera un valor y nosotros le damos otro tipo de dato. Por ejemplo, acá estamos esperando una fecha. Esta función espera una fecha y otra fecha, una fecha inicial y una fecha final, y de ahí me calcula la cantidad de días laborales. Pero si yo en lugar de esta fecha le coloco un dato así como 1 de enero, esto es un texto, ¿no? Entonces no lo determina como fecha, entonces nos da el error de valor. Entonces un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Esperaba que sea fecha, pero le puse un texto, entonces me sale este error. El error de número es cuando el cálculo que intentamos realizar sobrepasa las capacidades de cálculo del Excel. Excel podríamos hacer el uso del dato 100 por 1000, ¿no? Entonces nos da el resultado 100.000. Pero si nosotros hacemos un cálculo mucho más grande, por ejemplo, potencia de 100 a la 1000, entonces
Esto ya no lo puede calcular el Excel y nos da el error de no. El error de nulo es algo muy poco probable de hacerlo, pero se realiza cuando hacemos una intersección de rangos y hacemos un rango que no se intersecta. ¿Cómo hacemos una intersección de rangos? El rango de Hugo es este. Le doy espacio y hago el rango correspondiente a enero. Luego del espacio voy a seleccionar el rango de enero. Entonces sabemos que se intersectan en el 100. Esa intersección es el resultado. Si hago el ejercicio para el rango de Paco, espacio, el rango de febrero, sería el resultado 85. Pero si por algún motivo hago un rango que no se intersecta con otro, en ese caso me da el error nulo. El error NA o ND, dependiendo de la versión de Excel que tengamos, nos va a dar cada vez que busquemos un dato en una referencia que no exista. Por ejemplo, el dato gris no existe en la tabla, entonces nos da ND. Pasemos al siguiente archivo. Cuando nos generan estos errores, es posible que nosotros no querramos visualizar este error. Entonces, vamos a personalizar este error de la siguiente manera. Anteponemos a la fórmula que nos genera este posible error la función si.error. Dejamos la fórmula y después colocamos el valor si fuera error. Acá podemos colocar un mensaje al usuario, decir, el divisor no puede ser 0. Entonces, de esta manera, nos sale el mensaje cada vez que el divisor sea 0. Y si no lo es, nos sale el resultado del cálculo. Otra situación, podríamos personalizar el error utilizando la función específica del error. En este caso, si buscamos el color gris, nos sale ND. Y también tenemos la función si ND. Devuelve el valor que especifica si la expresión se convierte en NA o ND. De lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. Entonces, si ND, en este caso, podríamos poner un mensaje como ese color no existe. O hacer algo más genérico que simplemente colocamos 0. Entonces, cuando buscamos un color que no existe en stock, nos da 0. En vez de dar un mensaje, simplemente la lógica nos dice que es 0. Pasamos al siguiente archivo. Excel cuenta con una herramienta que nos permite agrupar columnas y filas a nuestras necesidades. En este caso estamos viendo una tabla en la cual tengo una lista de órdenes de camisas, en la cual tengo información de la fecha de la orden, el nombre del cliente, el modelo y el color. Puede ser que yo no necesito visualizar estos datos y podríamos utilizar la opción de ocultar. Y luego cuando quiera mostrarlas, hacer clic y después mostrar. Esto puede ser algo complicado y tenemos una opción para hacer esto más fácil. Seleccionamos los datos que queremos ocultar, nos vamos a la pestaña Datos y en el grupo Esquema vamos a usar la opción Agrupar. Ya que he seleccionado todas las columnas, directamente me agrupa estas columnas. En este momento ha aparecido este elemento que me permite agrupar y desagrupar y estos botones que me permite hacer las mismas acciones. Me voy a la hoja 2 grupos y podemos repetir el ejercicio
con columnas separadas. Voy a hacer el ejercicio para fecha y nombre y voy a hacer el ejercicio para modelo y color. Si por algún motivo yo hubiera seleccionado mal o hubiera seleccionado más columnas de las que necesito, esto me hubiera creado un solo grupo. Vamos a desagrupar y desagrupar esto también. Y vamos a ver qué pasa si selecciono todo esto. Le digo agrupar. ¿Y qué pasa si selecciono esto? Y le digo agrupar. Me ha creado un solo grupo en lugar de dos, pese a que ha seleccionado de la B a la D y luego de la E a la F. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Y pasa lo mismo cuando queremos hacer grupos en filas. Voy a seleccionar estas filas de acá y le digo agrupar. En este caso me ha agrupado estas filas y si quiero agrupar estas de acá, me crea un solo grupo. ¿Cómo debo hacer para que no me ocurra esto? Debo considerar dejar un espacio. Por ejemplo, si quiero agrupar esto de acá, debo considerar de que el grupo se va a crear acá abajo. Fíjense, agrupar, el botón aparece aquí abajo. Entonces, voy a desagrupar y voy a seleccionar desde clase hasta clase 9, clase 1 a clase 9. Le digo agrupar y luego voy a decirle clase 10 a clase 16 y le digo agrupar. Entonces ya tengo los dos grupos. Y si quiero crear un grupo más grande, lo hacemos de esta manera, seleccionando una arriba y otra abajo. De esta forma tenemos los diferentes niveles. Pasamos al siguiente archivo. Estamos en el archivo 53. Vamos a aprender a crear esquemas de forma automática. Los esquemas trabajan como las agrupaciones que habíamos visto en el archivo anterior, pero se pueden hacer automáticos siempre y cuando tengamos operaciones que sumen o agrupen la información. En este caso tengo la suma, que me suma estos dos elementos. Este me suma estos dos elementos, estos tres, estos tres, y luego tenemos un total que me suma las sumas parciales. Si yo aplico ahora agrupar autoesquema, automáticamente me crea los niveles necesarios para todos los cálculos que tenía en la tabla. Me paso al esquema automático 2 y en este caso tengo una columna final con totales. Esta me suma la fila. En este caso, si le digo agrupar autoesquema, aparte de haberme creado las filas, también me crea un agrupador de columnas para el total. Un esquema se puede eliminar cuando lo tenemos creado y le decimos borrar esquema. En este caso, este esquema es un poco más complejo. Tiene además los trimestres. Estos son sumas parciales de los meses y el Excel automáticamente lo detecta. Lo vamos a quitar. De esta forma, tenemos trimestres, tenemos los subtotales de las filas, el total mensual y el total anual. Le digo agrupar por autoesquema y me crea todos los niveles por trimestre y por rubros, por tipos de gasto. Pasamos al siguiente archivo. En este archivo ya tenemos creado un esquema automático y estas herramientas que nos aparecen acá puede que no sean muy voluptuosas, es decir, nos está ocupando espacio en la pantalla.
Para ello vamos a utilizar un atajo control 8 para ocultarlo. Control 8, quitamos las herramientas. Y si necesito agrupar y desagrupar, podemos utilizar estos comandos que tenemos en la pestaña Datos, agrupar y desagrupar, ¿no? Ocultar detalle, voy acá, ocultar detalle, y puedo ocultar el detalle. Quiero volver a ver los comandos, con control 8 lo vuelvo a visualizar. Para agrupar y desagrupar hemos visto que tenemos estos botones. Podemos utilizar también estos de acá. Seleccionamos lo que queremos desagrupar y expandimos. Si selecciono algo que no está agrupado, no va a tener resultado. Por ejemplo, acá total mensual. Si le digo agrupar, me lo agrupa todo. Si le digo desagrupar, me lo desagrupa todo. Si selecciono algo que es parte de ese total, también. Si selecciono este elemento, ese grupo se reduce, ¿no? Se comprime. Para remover un esquema, lo único que tenemos que hacer es irnos a desagrupar y borrar esquema. De esa forma ya desaparece. Vamos al siguiente archivo. Existen dos métodos para crear listas personalizadas. El método 1 consiste en tener una tabla, entrar en una columna de una hoja de cálculo, escribir los valores que deseamos ordenar, seleccionar todas estas celdas en la lista y después hacer clic en archivo, opciones avanzadas y abrir esta ventana, buscar la opción de modificar listas personalizadas y se nos va a abrir esta ventana. Luego escribimos nuestros datos que queremos personalizar y le damos a agregar. El otro método es seleccionar una o varias celdas, utilizar el comando ordenar y filtrar, orden personalizado, y luego que abrimos esta lista personalizada, se nos va a abrir esta misma ventana y luego ingresamos nuestro orden y le damos a aceptar. ¿Para qué creamos esto? Bueno, subtotales tenemos esta tabla en la cual tenemos orden, fecha, nombre, apellido, modelo, color y talla. Si yo le doy acá en esta tabla datos, ordenar de forma alfabética de la A a la Z, esto que está ordenado de pequeño, mediano, largo y extra largo, se va a desordenar porque ahora está de forma alfabética, ¿no? Entonces pierde la lógica del orden. Queremos tener nuestro propio orden, entonces le damos ordenar y acá lista personalizada y utilizamos este método que les acabo de explicar. Le doy a aceptar y se ordena en el orden que yo le he dicho que esté. ¿Cómo lo creamos cuando no lo tenemos? Voy a eliminarlo. Voy a eliminar esta lista personalizada y la voy a crear. Entonces agrego small, coma, medium, large, extra large. Le digo agregar, aceptar. Entonces ya tengo este orden y le doy ordenar por ese orden. Los subtotales se pueden crear en una tabla ordenada, en este caso por la talla. Le digo subtotal, ordenar por talla, agregar subtotal por talla, orden por cada cambio de talla y quiero usar la función de recuento. Puede ser suma, promedio, otros más, ¿no? Pero en este caso me conviene el recuento. Le digo aceptar y cada vez que cambia la talla de small a medium, me inserta un conteo, ¿no? Un subtotal con el parámetro 3, que es contar,
y me cuenta que acá hay 5 elementos. Acá 7, acá 4, ¿no? 3 y además me aumenta un total general. Si me voy a la hoja 2, en este caso, tengo los colores y también tengo las tallas por las cuales quiero crear mis subtotales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar. Ordenar por talla y además por color. En la talla voy a utilizar el personalizado y en el color voy a utilizar el alfabético. Una vez que ya está ordenado, recién puedo usar subtotal. Voy a utilizar primero la talla, recuento, le doy a aceptar. Ahora vuelvo a decirle por color y por cambio en color. Y acá voy a tener el cuidado de quitar el reemplazar. De esta forma aumento este recuento acá. De esta manera tengo diferentes niveles que me permite ir agrupando los datos. Cuando tengo tanta información como es este caso, puede ser complicado visualizarlo, ¿no? Y uno de los trucos que tenemos para poder mejorar la visualización es esta. Seleccionamos nuestros datos, me voy a inicio, voy a utilizar una de las herramientas que habíamos visto anteriormente. Dentro de la pestaña inicio, grupo edición, vamos a buscar y seleccionar. En este caso, ir especial y vamos a seleccionar solo celdas visibles. Entonces, en este caso se han seleccionado estas. Las voy a poner de un color. Ahora voy a aplicar otro nivel de filtrado y voy a repetir el ejercicio. Buscar y seleccionar, ir especial, solo celdas visibles y estas les voy a poner de otro tono. Y el total general, este de acá, el final, o estos dos, los podría pintar de otro color, más oscuro. Listo. Ahora, cuando expando la visualización, ha mejorado la presentación de mi tabla. Para remover los subtotales que ya tenemos creados, basta con irnos a datos, subtotal, y acá usamos la opción de quitar. Y de esa forma removemos los subtotales. Con eso terminamos este módulo.